Hoy, la gemela malvada de Julia toma el control del podcast y va a defender a los Estados Unidos de América. Cianuro para desayunar, un freestyle podcast. También hay talio para cenar. Hola a todas, todos y todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cianuro para desayunar. Bueno, el episodio de hoy es un poco complejo. Voy a intentar hablar de un tema que sinceramente me parece importante, sobre todo, y que creo que va a tener mucha relevancia, sobre todo con, para la audiencia de este podcast, ¿no? Porque al fin y al cabo la mayoría de la mayor parte de la audiencia pues es española y dentro de eso europea. Porque creo que los europeos de vez en cuando necesitamos que nos den un toque de atención. Me temo que nosotros como europeos sufrimos una enfermedad crónica que nos hace ser insufribles, ¿vale? Nos creemos que absolutamente todo en el mundo, nos creemos que absolutamente todos los países lo tienen tan fácil y tan bonito como nosotros, especialmente en el oeste de Europa, porque el este de Europa eh, no está tan bien como no tiene, no llegan a ser estados de bienestar, ¿vale? Vamos a utilizar esa definición que es un poco amplia, pero no son la definición clásica de estado del bienestar, como puede ser países como Francia, España, Portugal, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, etcétera. Creo que más o menos pilláis eh, por dónde van los tiros. Entonces creemos simplemente que en todos los países lo tienen igual de fácil. Los países que no lo tienen igual de fácil son simplemente tercermundistas a nuestros ojos, pero creemos que el resto de países percibidos como países primermundistas, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, etcétera, todo es de color de rosa. Claro, ¿qué ocurre? Que esto también está un poco relacionado con esa definición de estado del bienestar. Muchas veces a nosotros en la escuela, bueno, en conocimiento del medio, yo di conocimiento del medio en el colegio, se nos decía que el estado de bienestar era un estado con infraestructura pública, donde los ciudadanos pagaban unos impuestos para que el gobierno pusiera a la disposición de los mismos infraestructura pública, transporte público, sanidad pública, educación pública y de calidad, donde la esperanza de vida es alta, sí, donde existe libertad de expresión, libertad de prensa, y donde se respetan en su mayoría los derechos humanos. Claro, ¿qué pasa? Que realmente te haces mayor y te das cuenta que en realidad los estados que se han, que se han definido como estados del bienestar no, no se ha tenido en cuenta tanto, sino la industria, es decir, se ha tenido en cuenta el poder económico para algunos de ellos, para todos no, porque por ejemplo China, nadie piensa que China sea un país primermundista, sin embargo es una de las grandes potencias mundiales, pero sí ha sido el caso con Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos es un país que no es ideal y bueno, para los la gente que me esté escuchando y que no me conozca, bueno, yo he estado en Estados Unidos, he estado estudiando y sé que un cuatrimestre realmente no es tanto, pero sí que me dio la oportunidad de poder experimentar un poco la vida americana, de cómo eran. Además, me, a pesar de que tuve una suerte inmensa de poder dormir de poder, de no tener que preocuparme por no poder pagar un alquiler, tampoco tuve que trabajar, pero por ejemplo sí que no tenía el privilegio, por ejemplo, de tener coche y Estados Unidos, como ya comentaré más adelante, es un país que está hecho para el coche. Entonces pude experimentar un poco los altibajos, porque me parece que también
Estados Unidos tiene muchas cosas positivas, ¿vale? Y de hecho allí conocí a algunas de las mejores personas que he conocido nunca, con las que sigo teniendo contacto, para mi sorpresa, y a las que apreciaré por siempre porque me han enseñado mucho. Y al fin y al cabo sí que es verdad que estar allí, a pesar de que muchos estereotipos, por desgracia, son ciertos, estar allí y vivirlo de primera mano, pues evidentemente desmitifica algunos estereotipos y prejuicios que tenemos. Pero Estados Unidos no, sigue siendo, no es un país ideal. Yo, después de vivir allí, me ha quedado claro que es un país de valientes, ¿vale? No es tanto el país de la libertad, es el país de la valentía, porque para estar allí y sobrevivir allí sin que tu salud mental se vaya al traste como adulto, como una persona adulta, eh, a veces hay que pasarlo mal, ¿vale? Es decir, los trabajadores no tienen casi derechos, de nuevo no hay infraestructura pública, la educación y la sanidad cuestan un ojo de la cara, entre otras cosas varias. Y creo que desde Europa, como se nos ha pintado, bueno, lo han pintado ellos mismos, ¿no? Ellos se han pintado desde siempre como un país ideal donde la gente que quiere ver sus sueños hechos realidad, pues se tiene que mudar allí sí o sí, ¿no? Es un país con la mente abierta, libertad de religión, etcétera. Se lo han pintado ellos así y nosotros pues hemos comprado esa imagen. Entonces, muchos europeos creemos que en Estados Unidos las cosas, como es un país primermundista, las cosas, es decir, el cambio de un día para otro puede ser hecho realidad. No sé si me explico. Es decir, aquí, y bueno, aquí ni siquiera. Por ejemplo, un ejemplo bastante de libro es Francia. Es decir, todo el mundo sabe que si a los franceses, el gobierno de Francia hace algo que no le gusta a los franceses se van a poner en huelga, sin importar la ideología política, sin importar absolutamente nada. Entonces, los franceses realmente son un ejemplo de lucha y de un pueblo unido para pararle los pies cuando el gobierno hace algo que no perciben como bueno, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en España alguna vez también ha pasado. Por ejemplo, pasó con la ley 11, que querían introducir esas reválidas, esos exámenes que al fin y al cabo lo que hacían era meter a los alumnos en cajas y, y hacer imposible que los alumnos en situaciones desventajosas pudieran subir y obtener una educación más de calidad. Y eso se quiso introducir en el año 2017 y absolutamente los profesores, los alumnos, todo el mundo se puso en huelga, puso el grito en el cielo y al final tuvieron que paralizarlo. Entonces, bueno, quiero pensar que en Europa, por lo menos en Europa occidental, eh, vivimos muy bien. O sea, realmente, si eres europeo, si has nacido y eres ciudadano de un país europeo, eh, hay que ser consciente del privilegio que tenemos, de que no tengamos nunca que preocuparnos por nuestra seguridad, que nuestros países no estén en continua amenaza por guerra, eh, que dentro de lo que cabe los gobiernos respeten las libertades y los derechos humanos, no estar viviendo bajo una dictadura. Entonces creo que tenemos que ser muy conscientes del privilegio. Eh, entonces eso, de nuevo vuelvo a lo que estaba diciendo antes, que yo creo que los europeos muchas veces pensamos que en Estados Unidos todo va a ser llegar y besar el santo, cuando no podría ser, esto no podría estar más alejado de la verdad. ¿Y por qué he contado todo este rollo? Bueno, vengo a hablar del tema de los derechos de los trabajadores. Yo no sé si lo sabéis, pero Estados Unidos, trabajar en Estados Unidos, es decir, ser una persona que depende de su trabajo para poder vivir, que es al fin y al cabo el 90% de las personas, lo vas a tener complicado. Y no importa qué tipo de trabajo tengas, si es un trabajo de oficina, como si es un trabajo de barrendero, de cajero, etcétera. Aunque evidentemente los trabajos que son
conocidos como trabajos no cualificados, evidentemente lo tienen mucho peor. ¿Por qué? Porque no hay derechos, es decir, hay leyes federales que conciernen a todo el país, pero son bastante escuetas, bastante amplias, entonces al final realmente lo que pasa es que se da la potestad al gobierno estatal para que cree sus propias leyes. En la Constitución hay cosas que son muy amplias, entonces si no está en la Constitución se tienen que crear unas leyes, ¿no? Evidentemente, pues como pasa en todos los países, evidentemente. Pero es que en Estados Unidos es muy fuerte y yo realmente tuve ese choque de realidad al estudiar, me metí en varias, cuando estuve ahí estudiando me metí en varias asignaturas relativas a la economía, a tema de leyes y tal. Y claro, hubo una clase en la que nos dedicamos a comparar los derechos de los trabajadores en Francia versus en Estados Unidos. Y claro, al fin y al cabo, Francia, las leyes que amparan al trabajador son bastante parecidas a las españolas. Tenemos derecho a vacaciones pagadas, las mujeres cuando se ponen de parto tienen derecho a esos meses de baja por maternidad o o por el contrario, de baja por paternidad también. Todo pagado, evidentemente. En fin, el tema de cuando te das de baja por enfermedad, todo ese tipo de cosas, pues es relativamente similar a lo que tenemos aquí en España. Pero en Estados Unidos yo es que, bueno, me quedé flipando porque de repente dice la profesora, en una empresa promedio, em, como el propio Estado incluso no tiene leyes, lo que da es la potestad, o sea, es decir, si el gobierno federal, si en la Constitución no hay nada que hable al respecto o lo que hay es extremadamente amplio, se tienen que poner leyes federales. Si esas leyes federales son muy amplias, se le da la potestad al Estado. Y si el Estado eh, no hace leyes también amplias, le da la potestad al final a las empresas, ¿no? Que la mayoría de la industria en Estados Unidos es privada. Entonces, en una empresa privada promedio, dijo mi profesora, que un trabajador tenía que estar 2 años ahí para tener derecho a 10 días de vacaciones pagadas al año, sin derecho a días de baja, es decir, que si un día te pones malo o te están muriendo o tienes que ir al hospital o se te muere un familiar y no vas a ir al trabajo porque no estás en condiciones, o tienes una depresión y no puedes con tu vida, como nos ha pasado a la mayoría de personas, tienes que coger esos días de vacaciones y una vez que se te acaben, no puedes coger más días. Bueno, sí, lo que pasa es que no te van a pagar. Eh, y eso fue, o sea, ahí realmente en ese momento tuve un choque de realidad y no me pude sentir más agradecida por lo que tenemos aquí, tanto en España, en Europa. Bueno, y eso entre otras muchísimas cosas. Y eso es un trabajo de oficina promedio. Pero de lo que vengo a hablar hoy, el centro, el foco de esto es el tema de los camareros, ¿vale? Bueno, aquí en España, o en español, perdón, solemos decir camarero para todo, pero bueno, ahí en inglés se tienen varias palabras que designan diferentes oficios dentro del servicio de la hostelería. Por ejemplo, tenemos el waiter, que es el que va a las mesas y toma los pedidos y deja y pone la comida en la mesa. Luego tenemos el bartender, que es el que está en la barra. Y luego, bueno, también están ahí, yo creo que también entrarían tema de los que llevan la comida a domicilio. En fin, más o menos esa línea de trabajo. eh, que bueno, en Estados Unidos, si ya aquí en España, por esta cultura que tenemos de bares, es esclava, porque de vez en cuando yo veo cada, cada oferta de trabajo que es literalmente esclavitud y las horas que tienes que echar. En Estados Unidos es más de lo mismo, pero creo que incluso peor. O sea, bastante peor. Porque según, y aquí voy a empezar a meter algunos datos, porque no quiero hablar de esto sin dar algún datos concretos. Hay una, hay una ley a nivel federal que es la Fair Labor Standards Act, em, que dice que si un profesional de la hostelería gana más de $30 en propinas al mes,
el salario mínimo es de 2,13 la hora a nivel federal, es decir, en otros estados se puede subir ese salario, pero el mínimo es ese, 2,13 la hora. O sea, quiero que eso, en plan, let that sink in, ¿ok? 2 dólares la hora, bueno, no he hecho los cálculos, pero es una puta miseria para las horas que tienes que echar. Y bueno, además en Estados Unidos los camareros están muy, muy pendientes de ti, no es como aquí en España que tienes que gritar y sacar la bandera para que te vea el camarero y te atienda. Ahí están muy encima de ti, es decir, el servicio es diferente y es más atento. Todo eso por 2 dólares la hora. Entonces, como podréis comprender, estos profesionales del servicio de la hostelería dependen casi únicamente de las propinas. He buscado algún dato y los waiters, que son pues, los que van a las mesas, toman el pedido y vuelven y traen la comida, dependen, o sea, las propinas conforman el 62% del sueldo, ¿vale? Es decir, más de la mitad. Los que están en la barra, pues más de lo mismo, 50-60%, y los que están repartiendo comida, pues más o menos lo mismo. Es decir, la mitad de tu sueldo depende de las propinas, es decir, de lo que los clientes te quieran dar, ¿vale? Todo esto tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos es muy caro vivir, es muy caro existir, todo cuesta dinero en Estados Unidos, ¿vale? Em, Tomando como dato, por ejemplo, Nueva York, el estado de Nueva York es el segundo estado más caro por detrás de Hawái. Y un apartamento de 2 habitaciones cuesta unos 1.600-1.700 dólares al mes, ¿vale? Comprar son alrededor de unos 250.000 más o menos por una casa familiar normalita. Pero en New York City, es decir, Nueva York ciudad, este precio asciende a 5.800 dólares por lo mismo, un apartamento de 2 habitaciones. O sea, las personas que aquí en España consideramos como ricas porque ganan 3.000-4.000 euros al mes, en Nueva York ciudad no tendrían ni para pagar el alquiler, ¿vale? Esto lo estoy poniendo en perspectiva para que veáis lo duro que lo tienen todos los camareros, ¿vale? Los profesionales de la hostelería, que con frecuencia muchas veces tienen más de un trabajo, porque solamente estar de camarero no les llega. Muchas veces también están conduciendo para Uber, repartiendo también comida en Deliveroo y estos servicios de entrega de comida. Entonces esto más o menos os voy poniendo en perspectiva. Quiero que lo tengáis en cuenta a la hora de reflexionar sobre el porqué de la cultura de la propina en Estados Unidos, ¿vale? Y esto es algo que incluso la gente de derechas, bueno, en Estados Unidos es que realmente no hay una izquierda, porque el Partido Demócrata es derecha, centro derecha, y el Partido Republicano es que ya, bueno, ni te cuento. Pero es que incluso la gente que vota al Partido Republicano, con la mayoría de gente con la que yo tuve contacto, la mayoría de gente que yo he leído, suelen dejar propina. Claro, suelen dejar propina, pero luego no quieren que se les suba el sueldo. Pero bueno, por lo menos suelen dejar esa propina porque están concienciados con el tema. Otra cosa es que lo quieran cambiar, pero saben lo que hay, saben lo que los camareros tienen que pasar y dejan esa propina, ¿vale? En Estados Unidos, cuando un camarero te trata muy bien y te ha gustado tanto la comida del lugar como el servicio, lo normal es pagar el 20% del, del total de la cuenta, 25% si ha sido excelente y bueno, evidentemente más si te ha gustado mucho, por supuesto, y te lo puedes pagar. Pero con el mínimo, si te ha gustado el servicio, es un 20
15 si ha sido deficiente, 10 si ha sido malo y ya 5% o cero si no te ha gustado nada. Pero incluso los servicios que se consideran como malos, porque yo qué sé, el camarero te ha traído la comida fría, porque ha sido estúpido, mucha gente suele incluso dejar al menos el 5% en propina, ¿vale? Y eso a mí, no voy a mentir, cuando yo salía a comer, cuando yo estaba allí viviendo y salía a comer, que muchas veces terminábamos las clases y, por ejemplo, a una amiga mía y a mí nos gustaba mucho ir al coreano, que comer allí es muy caro, ¿vale? Una comida cutre, que aquí en España a lo mejor valdría menos de 10 euros, allí de los 20 dólares no baja, ¿vale? Entonces me jodía, evidentemente, tener que, aun encima de que te soplen el doble por comer bien de lo que te costaría aquí en España, aun encima tener que dejar esa propina, yo siempre dejaba el 20% y que, claro, por cada 20 euros que te gastaras tenías que añadir esos 5 de propina, ¿no? Em, Realmente, no sé si sabéis estas respuestas de los cuñados, cuando estás comiendo con tu tío, con tu padre y le dice al camarero, tráeme la dolorosa, a ver cuánto cae de multa. Bueno, pues realmente la verdadera multa y la verdadera dolorosa era dejar la propina, ¿vale? Eso es obvio. Em, pero es algo que tienes que hacer. Es decir, yo en ningún momento creo que, bueno, salí a tomar, yo soy una chica disfrutona, yo necesito salir a comer de vez en cuando, salir a tomarme un café, etcétera. Y de verdad, salí muchas veces, ayer mientras estuve en Estados Unidos, y creo que no hubo ni una vez en la que no dejara propina. Y la inmensa mayoría de las veces, como un 90% de las veces, 95% fue el 20%. O sea, es decir, yo por cada 20 dólares que gastaba dejaba 5 de propina. Eh, entonces, claro, me dejé mucho dinero en propinas, me dejé mucho dinero en comer allí en general, pero no era algo es decir, era algo que tenía asumido que tenía que hacer, ¿vale? Y todo esto, la motivación de este episodio ha sido por unos comentarios, bueno, unos comentarios que me aparecieron ayer, bueno, ayer, o sea, ayer del día que estoy grabando esto, evidentemente, porque no sé cuándo lo subiré. Pero bueno, es decir, son comentarios que me aparecen de forma recurrente en Twitter, ¿no? Entonces, me apareció en concreto este y un tuit de una muchacha que decía que había habido unos hijos de puta europeos eh, que al llegarle la cuenta dijeron, lo siento, no damos propina. Se rieron y se fueron y enseñaba una foto de un ticket de una comida que había costado 288 dólares con 52 centavos y no habían dejado nada de propina, ¿vale? De hecho, incluso ahora mm, las máquinas que imprimen los tickets, la cuenta, te suelen abajo del todo dejar suggested tips y te dejan el 20% y te lo calculan para que no tengas tú no tengas que sacar la calculadora del teléfono y hacer ninguna regla de tres, ¿vale? Y estas personas dejaron 0 euros de propina de una cuenta que costaba casi 300 dólares, ¿vale? Em, claro, entonces, es que eso está muy feo, ¿vale? Está muy feo. Entonces, claro, a raíz de eso, bueno, la chica también dijo que había que cerrar las fronteras a los europeos. Entonces, claro, bueno, el tweet ha recibido un total de 18 millones de visualizaciones y, y claro, le han venido la horda de europeos excusando por qué no han dejado propina, porque en Europa no es la costumbre y si se tiene la costumbre es una cantidad un poco medio de cortesía, como 1 euro, 2 euros, que es lo que hacemos aquí en España. Gente quejándose que el 20% de una cuenta es demasiado. eh, Gente diciendo que no tendría que esperar que otros países solventaran los problemas de pobreza que tienen en Estados Unidos, que se busquen otros trabajos que no dependan de las propinas, ¿vale?
Bueno, y el resto de comentarios. Y en concreto, bueno, esto me ha parecido porque un usuario de Twitter que es bastante famosillo entre Twitter izquierda de España, llamado Moro Amigable, de hecho es famoso rollo, es un chico que hace un montón de tweets, es de izquierdas y tal, pero este tweet en concreto, pues muy de izquierda no es, porque puso: mi pequeña acción política en Estados Unidos fue dejar $1 encima de la mesa del restaurante como propina e irme con una sonrisa tan campante. Te estoy haciendo un favor, sindicalízate, ¿vale? Y este es un comentario que he visto, he leído de una forma muy recurrente en Twitter izquierda aquí en España, ¿vale? No es mi problema, de nuevo, no es mi problema, yo no tengo que darte el sueldo, tu jefe es el que debería pagarte un sueldo, sindicalízate, ¿vale? Como si eso fuera a llegar y besar el santo, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? La realidad es que hay muchos puestos de trabajo, muchas empresas, en las que si los eh, trabajadores se intentan sindicalizar o intentan luchar por sus derechos, los despiden, ¿vale? Es decir, esa es una forma de penalización. También he oído de otras veces donde han buscado esquiroles, creo que se dice esquiroles en español, ¿es esquiroles? Sí, ¿verdad? Sí, sí, los esquiroles, strike breakers, sí. Para intentar disuadir a los trabajadores, etcétera. Entonces, evidentemente, y bueno, aunque se pudieran sindicalizar, es decir, formar sindicatos de protección y tal, los cambios no llegan no llegan de la noche a la mañana. En plan, y lo que me parece significativo, no, perdón, lo que me parece llamativo es que este comentario de sindicalízate, no es mi problema, lo he visto recurrente en personas de izquierdas que luego, es decir, cuando estamos hablando de otras cosas o de los derechos, yo qué sé, de las personas LGTB, de los derechos de las mujeres, aquí en España suelen decir que nos tenemos que proteger porque los cambios no llegan de la noche a la mañana. Ojalá que fuera así, pero los cambios de la noche a la mañana no llegan. Eso es decir, eso es algo que se hace con la educación y que al final, por desgracia, llega con el cambio generacional, porque sí que es verdad que al fin y al cabo cuanto más mayor te haces, al final es que te acabas volviendo conservador y menos abierto de mente a ideas nuevas, ¿no? Entonces, es algo que llega con el cambio generacional. En España aquí lo hemos podido ver con cosas como los derechos de las mujeres o de las personas LGTB, del colectivo. Que por cierto, feliz día de la visibilidad bisexual, lo estoy grabando el día 23 de septiembre, aprovecho. Pero, pero es eso, es decir, mira cómo estaban las mujeres hace 50 años, al final de la dictadura. Y mira cómo estamos ahora. Hemos avanzado, pero muy a poco. Los- por desgracia es así. Em, entonces, mientras que el cambio llega, es decir, dos cosas pueden ser verdad a la vez, ¿vale? Sin ser mutuamente excluyentes, ¿vale? Entonces, sí, se deberían sindicalizar y no se debería penalizar que los trabajadores formen un sindicato para protegerse. Pero mientras llegan esos cambios, da propina, ¿vale? Porque mientras esos cambios suceden, la gente sigue cobrando una mierda, sigue estando prácticamente esclavizado, ¿vale? Entonces me sorprende mucho esa falta de matiz que veo de la gente de izquierda aquí española cuando se trata del tema de las propinas. Em, no sé, no sé, me parece, no sé, y además es gente trabajadora que ha tenido que hacer que ha tenido que trabajar de la hostelería eh, y que o sea, y que saben de primera mano lo jodido y lo esclavo que es y lo desagradecido que es el trabajo, ¿vale? Entonces, no sé, me parece muy feo. Tenemos que sí, que Estados Unidos es un país terrible, que son extremadamente egocéntricos, piensan que todo gira en torno a ellos, se piensan que la libertad es poder escoger entre 30 marcas de patatas diferentes en el supermercado,
pero luego tienen tiroteos escolares cada 2 por 3. Son la mayoría, o sea, hay gente muy ignorante, está lleno de gente ignorante que piensa que París es la capital de Roma, pero I'm with them on this one, ¿vale? En esta estoy con ellos al 100% porque al final, si tú eh, no le das propina a ese camarero, que además te acaba de dar un servicio normalmente muy atento y excelente, no vas a cambiar el sistema, ¿vale? Es decir, el jefe no va a aprender nada, ni va, no sé, no va a aprender nada, tú no vas a cambiar nada, lo que va a pasar es que vas a dejar a una persona de tu edad o incluso menor que tú, o aunque sea mayor, da igual, que está en una situación irregular, que a lo mejor depende de ese trabajo para pagarse un seguro médico o un tratamiento, o su casa, o su educación, su formación, o todo, que tiene menos dinero que tú, porque, hear me out, si tú tienes dinero para pagarte un vuelo transatlántico de Europa a Estados Unidos y para pagarte el alojamiento en los Estados Unidos of all the fucking countries in the world, porque Estados Unidos el alojamiento, hoteles, Airbnb es carísimo, y tienes dinero para salir a comer a un restaurante en Estados Unidos, tienes dinero para dejar propina, el 20%. Me parece genial que no quieras dejar más, pero el 20% sí, porque tienes dinero, porque te sobra, porque un vuelo a Estados Unidos no es un vuelo a Londres con Vueling, ¿vale? Eh, entonces, si tienes dinero para eso, tienes dinero para darle el 20% al camarero que te ha servido. ¿Que no quieres dejar propina? No salgas a comer, vete a un McDonald's. En los McDonald's no hay que... Está todo más reglamentado y no hay que dejar propina. Vete al Starbucks para tomarte un café, que tampoco tienes que dejar propina. ¿Que no quieres irte a Estados Unidos a comer al McDonald's? Pues no vayas a Estados Unidos. Que, what's not clicking, de verdad, o sea, y es algo que me da tantísima rabia y porque sí, los Estados Unidos lleno de gente insufrible, ¿vale? Yo soy la primera que lo digo, que está lleno de gente muy ignorante y que es pesada y recalcitrante, pero muchas veces nosotros los europeos tenemos que hacer un reality check y también darnos cuenta de que el mundo tampoco gira en torno a nosotros, que no en todos los países, aunque puedan ser percibidos como primermundistas, lo tienen igual de fácil que nosotros y que al final la gente que sufre es la que está abajo del todo. Y que no todos lo tienen tan fácil, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de eso. Y bueno, además tenemos un refrán en español maravilloso que, que dice, donde fueres, haz lo que vieres. Y si nosotros nos molestamos cuando vienen extranjeros a nuestro país y se comportan de forma disruptiva y esperan que nosotros em, nos adaptemos a ellos, en lugar de ellos adaptarse a la cultura y las normas de un país que no te ha pedido que vayas, porque al fin y al cabo los países no son em, no son tu obra de teatro, no es tu idílico, es decir, hay gente que vive ahí, que tiene que trabajar y que tiene que ganarse la vida en ese país y que no te ha pedido que vengas. Si nosotros nos cabreamos cuando vienen guiris y se comportan de mala manera aquí, ¿por qué hacemos nosotros lo mismo cuando vamos a otros países? No sé, algo en qué pensar.